Wow, qué tremendo el Señor, ¿ah? Es extraordinario. Y hubiésemos seguido adorando un ratito más, pero hay cosas tremendas que Dios quiere hacer este día y queremos continuar lo que Dios está haciendo. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Que la Biblia lo dice. Todo tiene su tiempo. Y hay tiempos extraordinarios y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a cubrir parte de lo que tiene que ver con los tiempos de Dios y algo específico. La semana pasada nosotros fuimos llevados, quiero que se tome esta figura en su mente. Imagínense que Dios te quiere llevar a un lugar y cuando te va a llevar al lugar te va a poner en un vehículo para que puedas llegar a ese lugar. Amén. Si usted sale aquí a la parte afuera del edificio, aquí a la parte del frente, usted va a ver un sinnúmero de carros, vehículos estacionados ahí. Todos están allí, pero tienen diferentes colores. Hay vehículos grandes, hay carros pequeños, hay vehículos que tienen especialidad para salir fuera del camino, off-road. Hay vehículos que solamente tienen que estar en las áreas mejores como la carretera. Hay vehículos que van bien ligeros, tienen la capacidad de correr ligero. Hay vehículos que son menos ligeros, son más lentos. Hay todo tipo de vehículos. Amén. Cuando mi esposa y yo comenzamos a expandir nuestra familia y teníamos un niño, nos iba bien con el carrito que teníamos. Pero cuando llegó el segundo niño, el carrito que parecía cómodo comenzó a sentirse incómodo. Pero cuando llegó el tercer niño, a mí siempre me gustaba tener un carrito deportivo. Siempre me gusta tener un carro deportivo y yo tenía mi carrito deportivo y llega el momento en que tú tienes que tener lo que necesitas y no lo que quieres. Y por muchos años estuvimos conduciendo una minivan. Porque ahí nos cabían los niños y con tanta provisión y bendición que tenemos en esta nación, cabían todos los juguetes que querían llevar porque andaban cargados los niños. Yo no sé si a usted le pasa, pero los niños salen de la casa llenos de entretenimiento y cosas, porque les gusta tener cosas en sus manos. Y teníamos que tener una minivan, que era el vehículo correcto. El domingo pasado, el Señor indicó que quiere llevar a esta iglesia a una sección de obediencia, a una área la cual nos va a permitir a nosotros verdaderamente caminar en la perseverancia que Dios ha pedido para este tiempo, bajo las condiciones de la iglesia primitiva. Cómo perseverar en medio de dificultades. Pero para poder perseverar en medio de tiempos de dificultad, para poder llegar a ese lugar, nosotros necesitamos el vehículo correcto. Necesitamos llegar. Y el pastor Abelino la semana pasada nos sacó a la parte de afuera y nos sentó a todos nosotros como iglesia en el vehículo correcto, cuya marca es autoridad. Nos podemos montar en el vehículo de la alabanza, nos podemos montar en el vehículo de la bendición. Todos les gusta el vehículo de la victoria. Ese es el vehículo que todos quieren. El vehículo de la victoria sienta a una persona, va muy ligero y casi siempre nunca llega a la victoria. Porque nos montamos en lo que queremos y no lo que necesitamos. Pero el pastor Abelino, movido por el Espíritu Santo, yo sentí, nos sacaron de la silla y nos sentaron en el vehículo que nos va a llevar a cómo verdaderamente perseverar en este tiempo. Yo no puedo perseverar si yo no entiendo mi autoridad. Yo no puedo perseverar si yo no entiendo cómo perseverar. Y si yo no tengo autoridad en las autoridades, si no entiendo lo que es la autoridad de Dios, yo no sé perseverar. Tú no sabes perseverar, no sabemos cómo verdaderamente cruzar este tiempo que nos toca cruzar. Por consiguiente, según tan elocuentemente el pastor Abelino, nos sentó en el vehículo de la autoridad, nos explicó el valor de la autoridad y nos enseñó la necesidad de la autoridad. Yo quiero que tomemos un segundo para orar y vamos entonces hoy a hablar un tema el cual yo he titulado
conoce tu autoridad. Ahora sabemos que la tenemos, pero no creo que la iglesia la conoce. Así que le podemos llamar autoridad parte 2. Pastor Abelino cubrió la parte 1. Nos puso en el vehículo. Hoy el Señor nos da la llave. Y si estás listo, podemos arrancar este vehículo y empezar a movernos. ¿Qué te parece, iglesia? Amén. Padre, yo vengo delante de tu presencia en acción de gracias. Qué privilegio extraordinario. Señor, gracias por la autoridad que nos has dado, que nos has delegado. Te pedimos perdón porque no la hemos conocido. Porque pudiendo conocerla, nos hemos entretenido en otras cosas. Pero este es el momento. Gracias porque tienes paciencia conmigo, con tu iglesia. Gracias porque, Señor, has perseverado. Tu amor persevera hacia nosotros y tu gracia nos alcanza. Aún no conociendo nuestra autoridad, tú llegas a tiempo. Siempre estás ahí. Por eso hoy entregamos, Señor, este mensaje al Espíritu Santo. Sé tú hablando, sé tú dirigiendo, sé tú ministrando, en el nombre de Jesús. El profeta o pastor Doug Sheets, en uno de sus libros, hizo una frase, habló algo, escribió algo. Y ese libro de intercesión que él escribió tiene una palabra, una frase en la cual él dice, y quiero decirla como él la dijo. En English we quote, all right? Voy a repetir lo que él escribió. La ignorancia es costosa. Amén. La ignorancia es costosa. Yo tenía un carrito Volkswagen y corría muy bien. Era un GTI Volkswagen y era muy rapidito en la calle. Era un carrito deportivo, lo disfrutaba mucho. Y en esa edad yo tenía, imagínense, yo tenía mucho pelo, así que era muy joven y disfrutaba los carritos que tenía. Y el carrito tenía un problema. Corría muy bien hasta que dejaba de correr. O sea, en el medio del camino, él se apagaba. A mí se moría, se apagaba, como si alguien le cortara el cable. Entonces yo decía, ¿ahora qué yo hago? Entonces esperaba unos segundos, le metía la llave y el carrito volvía a encender. Y corría unas millas más y de repente se apagaba. Y dale que es tarde. Y resulta que lo llevo al mecánico y me dice, eso es tal cosa. Le cambian la pieza, el carrito corrió unas millas y a las 2 o 3 millas se apagó. Y vuelvo, lo llevo al mecánico y me dice, pues si no es eso, es esta otra cosa. ¿Cuántos han pasado esa experiencia? ¿Verdad que sí? Pues vamos a cambiar esta otra pieza y le cambian otra pieza. Y dale que está, hermano, ya llevaba 5 piezas cambiadas en el carro. Y el carro cuando quería, le daba la gana, se apagaba. Me voy en oración, le digo, Señor, ¿qué le pasa a este carro? Llévame al problema porque ya me cansé, me siguen sacando el dinero los mecánicos y yo no sé cuál es el problema. Salí de la casa del pastor Jorge y voy para mi casa y una llanta se vació. ¿Ok? En puertorriqueño, se me explotó la goma. ¿Ok? Entonces, yo estaba muy enojado y muy molesto. Muy molesto. Y yo tengo cosas que hacer, tengo una reunión, tengo esto, tengo lo otro. Y mira lo que pasa. Y yo saqué el gato y empiezo ya, levanto el carro a cambiar la rueda y saca la rueda. Y en el proceso de sacar la rueda, encuentro que el cable que alimentaba la pompa de la gasolina estaba suelto y se movía. Le pedí al Señor que me llevara el problema. Y tomó que se vaciara una de mis ruedas para yo alcanzar el problema. A veces no nos damos cuenta que Dios nos está hablando a través de las circunstancias, a través de todo lo que está pasando. La voz de Dios nunca se detiene, pero nosotros en la ignorancia nos perdemos. Una de las ignorancias más grandes que yo siento que hay en la iglesia es el conocimiento de nuestra autoridad. No conocemos nuestra autoridad. Por consiguiente, no solamente puede ser costosa tu falta de conocimiento en la autoridad, puede ser peligrosa. Porque también el mal entendido, el mal conocimiento o la falsa información concerniente a tu autoridad
ha llevado a personas a grandes catástrofes. Hay un libro que se llama Unnecessary Casualties of War. Es un libro cristiano, lo escribieron unos escritores que son muy conocidos míos. ¿Ok? En inglés, Unnecessary Casualties of War. Warfare. Hay mucha gente que le gusta la guerra espiritual. Y cuando la gente habla de guerra espiritual, lo primero que tú piensas es, yo tengo autoridad. ¿Ok? Y en la guerra, cuando se habla de guerra espiritual, mucha gente se mete en guerras espirituales. Y en ese proceso, mucha gente pasa percances peligrosos contra ellos y contra su familia. Porque malinterpretan su autoridad y utilizan y se meten en áreas que el enemigo tiene autoridad y que tú no la tienes. Y por consiguiente, inconscientemente le has abierto puerta al enemigo para que remita contra ti. No porque la Biblia dice que el Señor está conmigo y Él me protege. El Señor te protege si estás en la voluntad de Él. Te metes en el campo del enemigo y ejerces la autoridad que tú no tienes. Estás por tu cuenta y te metiste en un problema. La falta de conocimiento de nuestra autoridad ha causado grandes daños en la iglesia y por no entender nuestra autoridad, la iglesia ha sido dividida. Creo que la parte de unión de la iglesia, la unificación de la iglesia, está basada en nuestro falso entendimiento de la autoridad. Si entendiéramos nuestra autoridad, los que son profetas y andan en guerra espiritual, si entendieran correctamente la autoridad, ciertas áreas extremas no se meterían. Los que le tienen miedo a la guerra espiritual, si conocieran su autoridad, entrarían en la guerra que Dios quiere que entren. Y creo que cuando nosotros entendamos la autoridad, entendemos la unidad de la iglesia. Muy pocas veces usted va a encontrar la palabra autoridad y una predicación de la unidad de la iglesia en la misma predicación. Sin embargo, es allí donde en oración le pido al Señor, ¿dónde está el roto que nos hace caernos en la iglesia? ¿Y por qué unos van por un lado y otros por el otro? Y cuando el pastor Abelino habló la semana pasada, se me abrió el espíritu y era como que estás en el vehículo incorrecto. El pastor Abelino abrió la puerta, nos montamos en la minivan de la autoridad. Ahora hay que moverla. Por eso, quiero mencionar una frase específica, and I quote. Escuché la predicación y quiero repetir algo tal como el pastor Abelino lo repitió, tal como él lo dijo. Porque no merece ni quitarle ni añadirle, y creo que fue el Espíritu Santo hablando, porque así es que Dios trabaja en este púlpito. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Bueno, dice así. Pastor Abelino mencionó, decimos, Dios lo puede hacer todo. Lo creemos. Nuestro problema con el problema con nuestra autoridad es que no tenemos la suficiente madurez en nuestra relación con Dios para entender la manera en que Dios opera. Decimos que Dios lo puede hacer todo y lo creemos, pero nuestro problema es que no tenemos la suficiente madurez en nuestra relación con Dios para entender la manera en que Dios opera. No entendemos nuestra autoridad. Las palabras claves de la semana pasada, había muchas palabras claves, y los que toman notas tendrán su libreta llena. Pero me voy a concentrar en varias palabras, una frase y una palabra. Primero, una frase específica. La autoridad es delegada. ¿Ok? La autoridad delegada de Dios tiene límites. Y muchas veces nos salimos de los límites que Dios nos dio. 3 áreas claves que cubrió el pastor Abelino. La autoridad es delegada. Amén. La autoridad delegada de Dios tiene límites. Y tercero, el problema de la iglesia, que como no la conocemos, operamos fuera de los límites de la autoridad. Amén. Quiero contestar varias preguntas y espero que al final que terminemos esto, usted pueda salir de aquí con esas preguntas contestadas. La primera, ¿cuál es el propósito de nuestra autoridad? Si Dios me salvó y por su sangre voy para el cielo, pues gloria a Dios, resuelto el problema. Yo no tengo que mandar, yo no tengo que decir nada, yo no tengo que reprender demonios ni tener autoridad para nada. Yo lo que necesito es llegar al cielo aunque sea descalzo. ¿Ok?
Después que yo llegue, olvídate, aunque me pongan de conserje o de mantener, yo lo que quiero es llegar. ¿Cuántas personas hablan así? ¿Usted ha escuchado gente que habla así? Hermano, esos son personas que no entienden su autoridad, no entienden su salvación y no entienden su herencia. La Biblia dice que somos coherederos. Y por consiguiente, yo heredo juntamente contigo, juntamente con Cristo. Amén. Sí, vamos a ser compensados según nuestras obras. No vamos a ser salvos por obra, pero somos compensados por obra. Pero en lo que concierne a mi valor y mi posición en el cielo, soy coheredero juntamente con Cristo. Dígame fuerte, esto son buenas noticias. Segundo, si tenemos autoridad, ¿de dónde vienen nuestras derrotas? ¿Por qué hay tantas derrotas? Tercera pregunta, ¿dónde comienzo? ¿Dónde comienza? ¿A dónde yo adquiero mi porción de autoridad? Mi delegación, mi autoridad delegada. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está eso? Amén. La tercera pregunta, ¿qué determina cómo yo puedo ejecutar mi autoridad de parte de Dios? ¿Cómo la uso? Y la tercera, y la última pregunta, no tercera, la cuarta. ¿Cuáles son los límites de mi autoridad? ¿Dónde están los límites? Porque el pastor Avelino mencionó, esa autoridad es legada, pero tiene límites. Para yo no salirme de los límites que yo necesito saber, dígalo usted. ¿Cuáles son los límites? Yo voy a cubrir 5 pasos, 5 puntos. No me gusta decir pasos, porque la gente está acostumbrada a que 5 pasitos y resuelto el problema. Y no estamos hablando así. Vamos a hablar 5 áreas específicas a las cuales nos van a ayudar a contestar estas preguntas. Amén. ¿Cuántos están listos? Primero, la autoridad nace. Una de las contestaciones de cuál es el propósito de la autoridad. La autoridad tiene 2 propósitos. Amén. Bien fácil. No vamos a ir a la Biblia. Le voy a decir los 2 propósitos de la autoridad y de ahí en adelante arrancamos con el segundo después. Primero, ¿cuál es el propósito de la autoridad? Primero, para ayudarnos a perseverar y poder vencer la carne. Es personal. La autoridad que Dios te dio no tiene que ver con el diablo. No tiene que ver que te ganas poco dinero. La autoridad que Dios te dio no tiene que ver que hay problemas en tu casa y tú tienes autoridad de hablarle al aire y las cosas se arreglan. ¿Ok? No tiene que ver con autoridades que manejan circunstancias a lo que tú quieres. Es una autoridad que tiene que ver con tu espíritu, con tu alma y con tu relación con Dios. Es la autoridad que te ayuda a perseverar creyendo en Cristo y poder vencer la carne. Segundo, ¿ok? El segundo propósito de la autoridad es para que puedas mantener tu salvación como Dios te la dio, porque con temor y temblor la cuidamos. O sea, perseverar en Él. Amén. Vencer la guerra contra la carne. Y el segundo propósito de la autoridad es que otros hagan lo mismo. Expandir el evangelio. Extender el reino. Dios te dio autoridad a que le digas a otros dónde ellos pueden ser salvos. Ese es el propósito de la autoridad. Fuera de esos 2 propósitos, todo lo demás que tú ejerzas, incluyendo guerras espirituales, orar por tu familia, en cual todo lo que tú ejerzas tiene que partir de esos 2 propósitos. Si esos 2 propósitos no se cumplen, es difícil de que entiendas tu nivel de autoridad, es difícil que entiendas nada que tenga que ver con la autoridad. De hecho, gran parte del problema de las predicaciones de autoridad es que no limitan la autoridad a propósito de la autoridad, sino a los resultados de autoridad. Yo tengo un poder, una unción brutal. Yo llegué a tal sitio, como yo he escuchado a predicadores que dicen, y cuando yo reprendí a ese demonio, estaban los demonios corriendo como gallinas, porque Dios me dio autoridad. ¿Really? Después de tantos años en la iglesia, yo empecé joven, por si acaso, los que están pensando, este señor está viejo, no. Yo empecé bien joven, bien joven. 13 años. Yo he visto cosas en otros países. He visto manifestaciones de espíritus. He visto palabras proféticas reventar mal. He visto la gloria de Dios y he llorado por la falta de entendimiento de la autoridad.
El segundo punto, segunda área, es que nuestra autoridad nace. ¿De dónde nace la autoridad? Yo soy salvo, gloria a Dios, pero ¿cómo yo puedo entonces ahora entender mi parte? ¿De dónde? ¿Cuál es la delegación de autoridad que Dios va a poner sobre mí? ¿Ok? Aparte de los dos propósitos y la fuerza que Dios te da. ¿Ok? Es que la autoridad nace de la devoción a Cristo. ¿Lo entendió? Hay gente que son devotos a la iglesia. Hay gente que son devotos a lo que ellos quieren de Dios, a los resultados que quieren de Dios, no a Dios. Es como el que ama la sanidad, pero no al sanador. Es que es como el que ama el dinero, pero no al proveedor. ¿Ok? Es como el que ama la fruta, pero odia al agricultor. ¿Verdad que sí? Así somos. Nos gustan los resultados, pero no adoramos y no tenemos devoción al Dios de los resultados. Amén. Entonces, cuando no tenemos esa devoción, ya empezamos mal. Nuestra autoridad está desbandada. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 3 dice: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. A veces cuando yo leo las escrituras de Pablo me identifico demasiado con él. It's scary sometimes. ¿Ok? Porque yo también me salen unas tonterías a veces. Versículo 11. Ojalá me aguanten algunas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios. Pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Lo vio? El temor de Pablo era que el pueblo se desviara por los engaños de Satanás o del enemigo a perder su compromiso. Lo importante no es que Satanás te enganche. Lo que importante es dónde está tu compromiso. Amén. Voy a hacer unas preguntas para que nosotros entendamos verdaderamente la contestación a la pregunta de dónde vienen nuestras derrotas. Y quiero que me ayude usted a contestar esta pregunta. ¿Amén? Y me la podría contestar fuerte. Amén. ¿De quién es la gloria? Amén. ¿De quién es el poder? ¿Qué nombre es sobre todo nombre? Cristo. Amén. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. La mayoría de nuestras derrotas provienen de la falta de devoción al que tiene poder, al que tiene gloria, al que tiene el nombre que es sobre todo nombre, al que tiene la contestación. Si yo no soy devoto, no tengo compromiso con Cristo, hermano, yo me metí en un problema, de ahí vienen mis derrotas. Porque yo empiezo a tratar de resolver derrotas y hacer guerras en áreas que el problema no es guerra, el problema es falta de compromiso con Dios. Por consiguiente, estás peleando un enemigo que no existe. En una de las secciones de mi libro hablaba yo, enemigos que no existen. ¿Qué son enemigos que no existen? Problemas, situaciones que salen en tu vida por tu falta, mi falta de compromiso con Dios. Y mi falta de compromiso con Dios crea ciertas circunstancias a las cuales empiezan a crear problemas, separaciones, roturas en mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con todo. Y yo comienzo a buscar dónde tengo autoridad para resolver este ataque del enemigo. Cuando ni el enemigo está presente, cuando no es un ataque y cuando el problema eres tú. ¿Eres tú? Soy yo. La tercera área en que nosotros podemos conocer nuestra autoridad y podemos ejercer nuestra autoridad es que la autoridad no tiene que ver con circunstancias. Escríbalo bien. La autoridad está en la presencia de Dios. ¿Lo agarró? Lo voy a leer porque si no me pierdo. Nuestras guerras espirituales o cualquier circunstancia que requiera que nosotros ejerzamos autoridad en cualquier área a la cual usted se cree que usted tiene que ejercer la autoridad que Dios le ha dado. Amén. No puede nacer de la circunstancia.
tiene que nacer de la relación con Dios. Lo que hablaba el pastor Abelino. Por consiguiente, no me da el dinero. No puedo pagar. Es que este diablo es malo. ¿Verdad? Y yo empiezo a hacer guerra espiritual. Yo empiezo a buscar palabras proféticas. Yo empiezo a decir las promesas de Dios. No, que Dios dijo que yo soy cabeza y no cola. ¿Cuántos le encanta esa profecía? Entonces por eso, hermano, tiene la cabeza rota. Porque son cabeza y no cola. Y están chocando contra piedras, rocas y paredes. Y andan con la cabeza toda rota, los ojos todos hinchados. No pueden ni ver para dónde van. ¿Por qué? Porque si Dios me llamó a hacer cola, pues vamos para la cola. Olvídate. No es que las circunstancias deciden mi autoridad. Deciden es tiempo de hacer guerra espiritual porque las cosas están mal. No, hay que hacer guerra con sanidad porque hay enfermos en la casa. No, señor. Nuestra autoridad no nace de las circunstancias. Nuestra autoridad nace porque yo tengo la presencia de Dios en mi vida. Yo paso tiempo con Dios. Yo empeño tiempo con Dios. Yo adoro a mi Dios. Yo saco tiempo de mi día, de mi trabajo y me separo, cierro la puerta, inclino la cabeza, oro, hablo con Él, estoy con Él, tengo relación con Él. Él me conoce, yo le conozco. Y si tengo que hacer guerra, Él me dice que haga guerra. Y si no tengo que hacer nada, se puede caer el mundo alrededor de mí. Hay 3 áreas en las cuales nosotros no hemos sabido esperar en Dios para ejercer autoridad. Y como no sabemos esperar, no sabemos autoridad. Por eso la presencia de Dios tiene que ser el precursor, tiene que ser el iniciativo de lo que concierne a autoridad. En el Antiguo Testamento hay 3 palabras que tienen que ver con esperar en el Señor, con tener esa confianza en Él. La primera es una palabra que el original es dumiyah. Dumiyah, que significa esperar en Dios en silencio, hacer silencio y esperar en Él. Usted va a encontrar esto en el Salmo 62, el versículo 1 al 2. Cuando dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Ok? Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. Esto es saber esperar en Él. ¿Sabe por qué nosotros no sabemos ejercer autoridad y por qué no encontramos los límites de nuestra autoridad? Porque no sabemos esperar en Dios. Si Él es mi Salvador, si Él es mi roca, entonces Él hará la obra. Él tomará caso en mi asunto. Él hará cosas que yo no tengo que hacer nada. Por consiguiente, como las circunstancias nos obligan a resolverlas en el momento y a tomar acción por nuestra cuenta, ¿qué hacemos? Tomamos autoridad, tomamos acción, nos salimos del límite. Si Él es el proveedor, si Él es la roca, si Él es el Salvador, ¿qué voy a hacer yo? Ponerme de por medio, interrumpir lo que Dios está haciendo. La segunda palabra, y nótese que tiene un aspecto personal, tiene que ver conmigo. Él es mi Salvador, Él es mi roca, Él es mi sostén, Él es el que me lleva. La segunda palabra se llama Shakah, que tiene que ver con adherirse a algo. ¿Ok? Yo me adhiero a algo, yo deseo algo, ¿verdad? En Salmo 33, versículo 20, vamos a encontrar esta palabra. Dice así, esperamos, confiamos en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. O sea, ya cuando hay problemas de verdad, cuando estoy en el hoyo, Él es quien me saca del pozo, del hoyo cenagoso. Él es quien me es mi socorro. Para que haya socorro tiene que haber sucedido algo mal. ¿Me entiendes? Antes yo decía, Él es mi fuerza, Él es mi salvación, va a estar todo bien, Él es quien me cuida. ¿Qué pasó? Algo salió mal. Algo se rompió, caí en el hoyo, algo se rompió, mis hijos, pasó algo con mis hijos, pasó algo con mi esposa, pasó algo con mi familia, pasó algo con la iglesia. Oh, un momento, Él ahora es mi socorro. En Él confío. La tercera palabra es kavah. Kavah viene de la raíz que tiene que ver con esperar con expectativa. Esta la va a encontrar en el Salmo 27, en el versículo 14. Dice así, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. En Isaías 40 está esta palabra otra vez.
Isaías 40:31, ¿cuántos lo han leído en varias veces? Amén. ¿Qué dice de la palabra Kabad? Dice, los que confían, los que Kabad en el Señor, los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es impresionante cómo nosotros no hemos encontrado nuestra autoridad en la presencia de Dios, sino que estamos esperando que algo salga mal para entonces yo ejercer autoridad contra eso que salió mal. Cuando mi autoridad debe ser constante, progresiva, activa y todo el tiempo. Las cosas bien, estén las cosas mal, porque mi autoridad es la presencia de Dios en mi vida. Lo agarró. Lo agarró porque estamos intensificando. Vamos al próximo. Amén. Y ahora, ¿cómo uso esta autoridad? ¿Cómo le hago? El número 4. ¿Cómo ejerzo mi autoridad? ¿Cómo la conozco? Tiene que ver con tiempo, términos y métodos. Los que toman nota. Tiempo, términos, métodos. Yo sé que es fácil para el cristiano crear hábitos. Somos personas habituales, ¿ok? Es que somos así, ¿verdad que sí? Si Dios resolvió un problema de una manera, cuando yo veo un problema similar, ¿qué yo espero? Ya yo sé lo que hay que hacer. ¿Tú sabes cuántas veces las veces que yo me salgo de la autoridad de Dios y de la voluntad de Dios, después que Él resuelve un problema en mi vida en la autoridad correcta, que cuando algo se parece a eso, como ya yo sé cómo Él lo hizo, ¿qué yo hago? Pues ya yo sé. Mi autoridad es la presencia. Ya aprendimos que la autoridad se ejerce en la presencia de Dios. Por consiguiente, Dios no quiere resolver problemas de la misma manera todo el tiempo. A un ciego lo sanó escupiendo en el suelo. ¿Ok? A otro lo manda a lavarse en un estanque. A otro se lo tiran por el techo y le dice, bueno, levántate y camina. Amén. Tiempo, términos y métodos tiene que ver con que aunque Dios haya resuelto un problema antes, cada vez que sucede algo, mi autoridad está en la presencia de Dios como quiera. Yo no puedo asumir que yo sé cómo resolver o aún asumir como yo sé cómo orar o qué es lo que está pasando. El cristiano presumido se sale de los límites de su autoridad. Por ejemplo, en 2 de Samuel, el Señor le dice, ve a la guerra cuando sopla el viento sobre los árboles. ¿Cuándo voy a la guerra? Pues cuando tú veas el viento sobrando sobre la tope de los árboles, entonces te vas a la guerra. Espérate, ¿sí? Ok. Sin embargo, a Josué le pidió que le diera 7 vueltas a Jericó. Ok. A lo mejor no había árboles en Jericó, yo no sé, pero no había que esperar por viento en los árboles, sino que había que esperar. ¿Y ahora cómo derroto al enemigo? Bueno, tienes que dar 7 vueltas a la ciudad. ¿Ok? Y cuando llegas al final tienes que gritar bien fuerte. Bueno, ok, amén, eso es lo que tú quieres. A Gedeón no le pidió un ejército, le pidió 300. Y no fue 300 cualquiera, 300 locos que ni sabían tomar agua. No, porque ¿quién toma agua como toma esa gente? No sabían ni recoger un poquito de agua y tomársela como una persona normal. No, ponían 4 patas en el suelo como un perrito y lamían el agua. O sea que no es que le dio 300 guerreros, le dio los 300 más locos que había en el campo. Ok, a Josafat le dijo, no, vamos a hacer algo, envía a los cantores al frente y el ejército detrás. ¿A quién se le ocurre tal disparate? En todas estas situaciones, la circunstancia es similar. El enemigo se levanta contra ti, es necesario levantar guerra contra el enemigo y en ninguna Dios hace lo mismo. A veces la autoridad se ejerce en cánticos. O sea, Pablo y Silas están en la cárcel. Y Dios ellos deciden cantar. Se ponen a cantar. Y cantando, Dios abre las puertas de la cárcel y salen libres. No sé qué decirte más. Pero
tiempo, términos y métodos. Si tú entiendes, si tú llegas a ir a una conferencia donde te enseñan a ejercer tu autoridad por guerra espiritual, donde te enseñan cómo entender los tiempos, cómo entender los términos y los métodos de cómo Dios resuelve problemas, no vayas. No vayas, corre en la dirección opuesta. Porque la presencia de Dios es nuestra autoridad. Y cuando Él está en nuestras vidas, Él decide, Él habla. Sí, tengo que aprender ciertas cosas que no debo hacer, que es lo que estamos haciendo hoy. Pero en mi experiencia, hermano, estando en ministerios proféticos, estando en ministerios pentecostales, estando en ministerios carismáticos, estando en ministerios americanos, ¿ok? Bautistas, yo he corrido, ¿ok? From English to Spanish. Yo he corrido. Estaba en una conferencia en una iglesia. En esta iglesia pasan una serie de jóvenes al frente y voy a ministrarle a los jóvenes. Cuando estoy ministrando por los jóvenes, dando palabra profética y ministrando a cada uno, hay una joven en la esquina y cuando yo miro a la joven, inmediatamente el Espíritu Santo me dice que tenía un demonio. La joven está endemoniada. Bueno, mi primera pregunta al Señor es, ¿por qué yo necesito saber que ella está endemoniada? Cuando usted siente del Espíritu, cuando yo le digo a la gente que estoy ministrando y el Señor me revela por el Espíritu que esa persona tiene un demonio, lo primero que la gente piensa que es, hay que sacárselo. ¿Verdad que sí? No, yo aprendí algo del Señor. Toda información que Dios me da, yo le pregunto al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esta información? En ningún momento he aprendido a ser presumido, a yo saber qué Dios quiere que yo haga con esa información. Dios me revela el problema de una persona en una iglesia. Y no hago nada al respecto. De hecho, mucha gente me ha confrontado. Oye, ¿tú no te has dado cuenta de esto y de lo otro? Sí, yo lo sé. Dios me lo reveló hace 6 meses. Ah, pero pastor, usted no hizo nada. El Señor no me ha dicho para qué es esa información. Ese es el problema de la iglesia, no sabe ministrar porque la iglesia no sabe sus límites, la iglesia asume y presume autoridad. O le servimos a Dios o hacemos lo que nos da la gana con las herramientas que Dios nos dio. Y las herramientas que Dios nos dio no es para hacer lo que nos da la gana, es para hacer la voluntad de Dios. Termino de ministrar, ¿quién le toca hacer? Next. Who's next en la línea de jóvenes? Yo estoy asustado porque Dios no me ha dicho qué hacer con el demonio ese. Cuando llego donde la joven, le digo al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Justo cuando ella está frente de mí, el Espíritu Santo me dice, no reprendas al demonio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sé que el demonio se va a manifestar, pero yo sé que no lo voy a reprender. Por consiguiente, yo bajo el micrófono, en el oído de la joven, le digo al demonio, no te manifiestes, te lo prohíbo. Porque yo tengo autoridad, pero me someto a la voluntad de Dios. Así la joven me puede escuchar. ¿Escuchó lo que estoy hablando? Le digo, te callas, le sueltas su garganta, le sueltas sus oídos y no te manifiestes. Esa joven quedó como si tuviese, hermano, como si hubiera tomado una Valium. Quedó, mire, serenita. Le ministré, escuchó lo que tenía que decir, terminé de orar por ella, terminé de ministrar, me fui tranquilito, no le dije nada a nadie. A la semana me llama la pastora. Hermano Maelo, ¿usted se acuerda de la joven flaquita, ella que tiene una blusita así de otro color y qué sé yo, que tenía los pelos parados en la parte de atrás? Seguro que me acuerdo de ella. Y del demonio que tenía dentro también. Mira, hermano Maelo, lo que acaba de pasar. Ella es mi estudiante. Ella es mi estudiante y llegó a la escuela y pasó un episodio en la escuela. Y cuando yo la vi, fui y oré con ella. Y allí el Señor la liberó. Quedó libertada y se tiró de rodillas y aceptó a Cristo como su Salvador. Y el domingo que viene para la iglesia. Me tocaba a mí, hermano. La Biblia dice que si tú sacas uno entonces y no llenas la casa, vienen 7. No tenía que ver con el demonio, tenía que ver con que esa niña aceptara a Cristo. Y ella no estaba dispuesta el día que estaba en la iglesia. Pero Dios conoce los corazones y nosotros los predicadores a veces somos presumidos. El tiempo, el método
y los términos siempre, siempre son de Dios, no importa cuál sea tu circunstancia, cuál sea el problema. Sea problema tuyo o sea problema de otro. Sea problema de casa, sea problema de trabajo, los términos, los tiempos, las circunstancias, dígalo usted, son de Dios. El método es de Dios. Los que me conocen saben que I'm a brainstormer. El brainstormer es una persona que considera todo. Y como yo lo considero todo, aparenta que me gusta todo. No, yo lo estoy considerando, dígalo usted, todo. Se puede hacer esto, se puede hacer aquello, podemos subir, podemos bajar, podemos gritar, podemos callarnos. Todo. Pero los tiempos, los métodos y los términos, yo me tengo que echar para atrás. Ahí están todas las opciones. Ahora tú mete mano, Señor. La última área que quiero cubrir en nuestra autoridad es la más importante. Y si no nos da tiempo, no tengo problema en repetirlo otro día. Pero la más importante es cómo puedo conocer mi autoridad. En realidad es el centro de este tema. Y una pena que me está cortando el tiempo, me traiciona el tiempo, pero los veo listos para escuchar. Primero, para nosotros conocer nuestra autoridad, ¿ok? Tenemos que conocer cómo se activa la autoridad. Y lo que activa tu autoridad, escucha bien, es el perdón. Ese es uno de los problemas. Mucha gente tiene delegada autoridad de Dios, pero esa autoridad que tú tienes no funciona todavía. Los otros días yo entré a mi oficina y le metí la tarjeta, el carnet a la computadora y no funcionaba. El carnet es mi autoridad, ¿ok? Pero no estaba activada. Tengo autoridad. Con esa tarjeta yo me puedo meter en las oficinas de gobierno, me puedo meter en lugares que ustedes no pueden entrar con esa tarjetita. Sin embargo, cuando la meto en el sistema, no funciona. ¿Por qué no funciona? It's not activated. Nuestra autoridad nos entra y nos saca de la presencia de Dios. Tienes la autoridad de ir de rodillas, arrepentirte y entrar al trono de Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Qué autoridad más grande que esa, hermano? ¿Qué permiso, qué privilegio más grande que yo poder saber que cuando yo me humillo delante de Dios, Él está ahí? Hermano, Él es más grande que todo problema y qué cosa, que esa es una autoridad extraordinaria. ¿Por qué esa autoridad cuando yo salgo de la presencia de Dios y voy a mi casa, voy a mi trabajo, no se activa? ¿Qué pasa? El carnet no funciona. Porque lo que activa tu autoridad es el perdón. Nosotros hemos querido activar nuestras autoridades clamando promesas. Escuche bien. La autoridad no se clama y se activa clamando promesas. No, porque Lucas 10 dice que yo tengo autoridad contra toda serpiente y contra toda... Yo puedo hollar serpientes y escorpiones. Ay, según Lucas 10 yo declaro, puedes gritarlo todo lo que tú quieras. Escucha bien. Grítalo todo lo que tú quieras. Pero te voy a leer 2 Corintios capítulo 2 versículo 9 al 11. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Escucha esto. Para que Satanás no se aproveche de mí, yo necesito perdonar a alguien. Yo necesito perdonar a aquel para que Satanás no se aproveche de mí. Entonces tú me quieres decir a mí que yo estaba haciéndole la guerra al diablo y yo lo único que tenía era que perdonar a mi hermano. Yo peleando contra las circunstancias, yo lo que tenía que ir a donde mi hermano y decirle, perdóname porque te ofendí. ¿Entendió por qué nuestra autoridad no camina? Mateo capítulo 5, versículo 23 en adelante. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, escucha esto, los que les gusta el 100 por 1. Y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Déjala allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. A los que adquieren poder en la finanza, los que dicen, mira, Dios me ha bendecido, Dios me da una autoridad brutal.
Yo tengo una autoridad en esta área. Yo he orado por gente pobre y al otro día amanecen ricos. Dios me dio la autoridad que todo lo que yo toque se va a convertir en oro. Lo primero que yo le digo, no me toques. No, ni te me acerques. No, escucha bien. No nos hemos dado cuenta que el poder más impresionante que desata autoridad en tu vida es que tú vayas y te excuses con aquel que ofendiste y que tú perdones a aquel que te ofendió a ti. Y le estoy leyendo la Biblia, ¿ok? Usted no va a encontrar predicaciones de autoridad de la manera en que Abelino y yo la exponemos, porque sencillamente esto es resultado de que el pastor Alfonso, Abelino y yo nos hemos tenido que entregar delante de Dios y decirle, Señor, bojón y cuenta nueva. Cualquier invento que nos hayan metido nosotros en la cabeza, quítalo y devuélvenos a fundamentos. Vuélvenos a fundamentos. La segunda área en la cual nosotros tenemos que conocer, importante, lo que la autoridad no es. Amén. Primeramente, escuche bien, no estamos derrotando a Satanás. ¿Escuchó lo que yo acabo de decir? Yo lo voy a repetir una vez más, porque esto es controversial. Escuche bien, si usted piensa que la iglesia tiene la autoridad de derrotar a Satanás, se metió en un problema teológico. Y ahí es que muchos cristianos se le tranca el bolo, como dicen en Puerto Rico. ¿Ok? Yo le voy a leer la Biblia para que usted entienda. La autoridad no es que derrotemos a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ya está derrotado. Y es redundante que yo trate de hacer lo que ya Cristo hizo. Si ya Él está derrotado, entonces ¿qué yo hago peleando con un enemigo derrotado? Y ahí está el problema de nuestra autoridad. Cuando asumimos que Satanás es el precursor del problema y que yo tengo autoridad contra él para resolver ese problema, ya me fui fuera de mis límites. Estoy fuera de los límites. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Quién es del diablo? ¿El diablo es dueño de quién? Del que practica el pecado. Tú y yo no practicamos el pecado. Tenemos debilidades, pero tú y yo no practicamos el pecado. Nosotros no le pertenecemos a Satanás. Por consiguiente, esa guerra está ganada. Ya Jesucristo destruyó eso. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Espérate un momento. Esta batalla de la fe, ¿con qué tiene que ver? Si el versículo anterior habla de tener los dones, los frutos del Espíritu, humildad, ¿ok? Perseverancia, de hacer las cosas que son de Dios. Esa es la batalla, ¿ok? Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Otra parte bíblica mal interpretada muchas veces. Por último, escuche bien, si lo lee completo, usted va a encontrar la armadura de Dios y va a encontrar muchas cosas. ¿Ok? Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. ¿Quién tiene poder? ¿Cuántos contestaron la pregunta? No, yo no tengo poder. ¿All right? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Espérate un momento. ¿Dice que yo voy a derrotar al diablo? Dice que yo le voy a hacer frente a las artimañas del diablo, pero no dice que yo lo tengo que derrotar. ¿Ok? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas con las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, ¿entendió? Tengo lucha con seres espirituales. ¿Ok? Yo me pongo la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, yo pueda resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué tiene que ver con la perseverancia? Mi autoridad es necesaria para yo perseverar.
No tiene que ver con derrotar a Satanás. Es para yo sobrevivir las mentiras y todo lo que me tira Satanás. Lea Efesios capítulo 6 y usted se va a dar cuenta que muchas de las guerras espirituales que se han predicado en las iglesias basadas en el capítulo 6 de Efesios están fuera de términos y fuera de los límites de Dios. Y escucha el propósito que hablamos, para qué sirve esta autoridad. Pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. ¿Cuál es toda la idea del capítulo 6 de Efesios? Toda esta armadura con tal de que yo pueda predicar el evangelio. Pero en el medio de eso, Satanás quiere distraerme. Él está derrotado, pero me quiere distraer. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. No dice que yo voy a eliminar las flechas, pero las puedo apagar. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta es autoridad de Dios. Porque la oración del justo puede mucho. Apocalipsis capítulo 12. Usted quiere ver verdaderamente vamos a cerrar al final, el último capítulo. ¿Están listos? Fíjate con qué nosotros hemos vencido. Acá, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10 en adelante dice: luego oí en el cielo un gran clamor. All right? Ha llegado ya la salvación y el poder del reino de nuestro Dios. Ya llegó. Nos ha llegado ya la autoridad de Jesucristo. Nos llegó la autoridad. Porque ha sido expulsado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche delante de Dios. ¿Dónde tú estás acusado? Delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia que yo tengo abogado delante? Es que nosotros no hemos entendido nuestra autoridad. Pero ¿qué dice el versículo 11? Ellos lo han vencido, ¿ok? Y le voy a dar lo que hablamos al principio. Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. ¿Cuál es la sangre del Cordero? El que yo fui perdonado y que yo puedo perdonar por esa sangre. ¿Cuál es mi autoridad? Hablaba el pastor Abelino. Yo tengo que predicar el evangelio. A mí se me autorizó predicar el evangelio. Y la Biblia dice en Apocalipsis que como la vencida final de Satanás, el cierre de capítulo, es la palabra del testimonio de que yo prediqué el evangelio y que yo soy salvo por la sangre de Jesucristo. Porque no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Hemos malinterpretado nuestra autoridad, pero hoy hemos encendido el vehículo de la autoridad de Dios. Y quizás, si algo quiero que te acuerdes de esta predicación, si se te olvidó todo lo demás y no sabes cómo ir a montedesion.us, ir a la sección de en vivo y buscar los mensajes, o se te cortaron la internet, acuérdate de esto. Acuérdate de esto. Activa tu autoridad perdonando y siendo perdonado. Eso le da fuerza a tu autoridad. Segundo, tu autoridad no está en las circunstancias. Tu autoridad es constante, es firme, ni se apaga ni se prende. Está ahí porque tienes una relación con Dios. Y tercero, los términos, el tiempo y el método, aunque sea el mismo problema de la semana pasada, siguen siendo Dios. No te las inventes. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia. ¿Cuántas veces, Señor, hemos ejercido autoridad y tomado la justicia en nuestras manos? Hoy, nuestra iglesia está en tus manos. Esta iglesia tiene necesidad de tomar decisiones. Al cabo de 2 meses, nosotros tenemos que tomar decisiones. Cuidado si antes, quizás la semana que viene.
Pero nosotros vamos a esperar en Jehová. El tiempo, el método, es de Dios. Yo sé que Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que no sé cómo lo va a hacer. Vamos a tener espacio para crecer a Monte de Sión. Yo sé que Dios lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero yo sé, yo tengo la fe, la certeza, yo no tengo temor. Tienes una circunstancia difícil y llevas años haciendo guerra espiritual. Los que esperan en Jehová renovarán sus plumas, sus alas serán fortalecidas, nos levantaremos, haremos cosas extraordinarias. Créeme, si tú tienes que hacer guerra espiritual contra algo espiritual, porque tu guerra es contra huestes espirituales y autoridades, seguro, porque la palabra están en los lugares celestiales hablando mal de ti, pero en el trono hay alguien que te protege. No tiene que ver con derrota, tiene que ver con firmeza. No es que yo derrote al diablo, ya está derrotado. Es que yo esté firme a pesar de que haya flechas y dardos. Es que yo no me caiga, que yo no me salga de donde Él me puso. Padre, gracias Dios. Fortalece a mis hermanos, fortalécenos. Desata tu fortaleza en nosotros. Señor, que tu presencia sea tan aparente y tan especial, Señor, que nos sepamos esconder allí en tu presencia. Padre, gracias, porque no merecemos autoridad, pero la autoridad más extraordinaria y poderosa que pueda existir en la vida de un cristiano es que el velo fue rasgado y tengo autoridad de subir al trono y decirle: Señor, aquí estoy para adorarte. ¿De qué me sirve reprender y destruir si no tuviese acceso a tal lugar? ¿De qué me serviría alcanzar nada si no tengo acceso al lugar de descanso? Porque es mejor estar en su casa un día que 1000 fuera de ella. Allí estamos, Señor, en tu presencia. Vamos a cerrar esta oración diciendo: Señor, nos arrepentimos porque hemos utilizado autoridades que no nos pertenecían. Nos arrepentimos porque aún conociendo tu autoridad nos hemos salido de tus términos. Nos arrepentimos porque aún, Señor, muchas veces escuchando tu voluntad hemos ido en la dirección opuesta, pensando que tenemos autoridad de hacer algo distinto. Nos arrepentimos, Señor, porque no hemos tomado el tiempo para entender, escuchar tu voz y aprender y conocer la autoridad que nos has delegado. Nos arrepentimos porque nos hemos salido de los términos, ya sea a sabienda o inconscientemente. Nos hemos salido de los términos de tu autoridad. Pero hoy nos humillamos, venimos delante de tu presencia. Y yo declaro que Monte de Sión, nuestros hermanos y los que nos ven por internet, vamos a caminar en la autoridad delegada de Dios, en honor a Dios, en humildad, sabiendo que toda gloria, todo honor, todo poder y el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos perdón porque no hemos sabido Señor, activar nuestra autoridad, perdonando y siendo perdonados. Y te pido perdón porque el poder de nuestra autoridad está en que prediquemos el Evangelio. Hemos buscado poder en unciones, hemos buscado poder en dones, hemos buscado poder en unciones y en posiciones de manos, cuando el poder está en que prediquemos el Evangelio. Y cuando le decimos a alguien: Cristo te ama, Él es tu solución, Él es tu salida, el poder de tu autoridad
se desata de una manera extraordinaria. Se conmueven las puertas del templo de Satanás y se mueven los dinteles del cielo. Y hay gozo cuando un alma recibe a Cristo. Esta iglesia se mueve hoy en una autoridad delegada, santa y precisa a la manera de Dios. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice. Pastor Alfonso, ¿algo más para terminar? Para cerrar, quería anunciar que el último clamor es mañana y los grupos colosenses se van a reunir mañana. Los grupos colosenses, no se lo olvide, mañana se reúnen, nos estamos reuniendo todos los días. Hay grupos que se reúnen a diferentes horas, generalmente a las 7:30, pero llame al director de su grupo colosenses y no se olvide, mañana va a ser el último clamor. Ahora, es el último clamor a través de grupos colosenses que normalmente se reúnen solamente los jueves y volvemos a las reuniones de jueves, pero el clamor continúa. Comiénzalo de nuevo, empiece por el número 1, óralo con sus hijos, con su familia, siga orando, siga clamando. Amén, pastor. Gracias, Maelo. Wow. Si yo tenía algo más, quería anunciarlo del clamor. Pero bueno. Muy bien, hemos estado en un clamor, Maelo lo decía. Quería redundar en lo que él me acaba de mencionar. El día de mañana terminamos con el clamor. Pero el clamor tenía un propósito, generar, y realmente quisiera enfatizar en eso. El propósito del clamor era que Dios nos hablara, que Dios nos ministrara, que Dios nos diera dirección en las cosas que vamos a hacer en el tiempo que iba pasando. Y hemos tenido palabras en los grupos colosenses, el día martes y todos los días. Te ruego que el día de mañana, ¿no es cierto?, sea una reunión de expectativa, una reunión que realmente donde Dios nos ministre, donde su presencia, ¿no es cierto?, esté en ese lugar. Es interesante, ¿no es cierto?, hemos estado, ¿no es cierto?, el grupo colosense día a día orando y había una presencia extraordinaria del Señor en esos clamores del grupo colosense, y estoy contentísimo porque Dios nos ha hablado de una u otra manera y sé que Dios te va a hablar a ti también. Y los que están en su casa, los que nos están viendo por internet, también de alguna manera yo sé que Dios le ha hablado, yo sé que Dios los ha hablado. Y una de las cosas más importantes que lo hablamos en esta mañana en cuanto a la autoridad y en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros, tiene que ver mucho con evangelismo, tiene que ver con las cosas que la gente llegue, ¿no es cierto?, a los caminos de Dios, un deseo de Dios, ¿no es cierto?, de que realmente todos confiesen su nombre, que todos reconozcan, ¿no es cierto?, que Jesús es el Señor. Y Dios nos dio esa labor de predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, a toda criatura en todo lugar. Así que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, dice que todo el que crea en su corazón y confiese con